Y precisamente para ahondar más en torno a estos casos de feminicidio, tenemos ya la entrevista con Carolina Garcés. Ella es adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, quien nos acompaña esta tarde de manera virtual. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la invitación a la Defensoría del Pueblo para hablar de este tema tan grave e indignante, como bien mencionas. Preocupados e indignados la manera en que este conocido influencer, usuario del TikTok, ¿no? TikToker con miles y miles de seguidores, se expresa sobre un hecho ocurrido cuando él tenía 15 años, en que él, junto con sus amigos, habrían abusado de una menor. ¿Qué acciones se puede tomar al respecto? Ya la sociedad civil viene pidiendo que se investigue de oficio a la Fiscalía. ¿Es posible ello? Bien, lo primero, desde el inicio que se tomó conocimiento de este caso, la Defensoría del Pueblo fue de las primeras instituciones que levantó la voz para rechazar públicamente estos hechos narrados, donde admitiría la comisión de este delito, ¿no? E pedimos de manera expresa que se inicie en el Ministerio Público la investigación de oficio, porque esto además constituía la forma como bien se ha planteado en esta entrevista, la comisión de lo que es una apología del delito de violación sexual, que está tipificado, es un delito y por tanto tiene que ser investigado y sancionado, ¿no? Y también mencionábamos algo que nos preocupa, ¿no? Esta es una muestra más. Como Estado tenemos la principal responsabilidad de ver que este problema gravísimo de la violencia, que es una de las manifestaciones de una discriminación estructural contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, se tiene que erradicar, pero también es la sociedad responsable, el Estado principalmente. Pero sociedad y Estado tienen la obligación de no adoptar este tipo de actitudes, y estas actitudes generan una responsabilidad sin duda, ¿no? De hecho, preocupa que la propia data estadística del Estado, del INEI, establezca en una encuesta de relaciones sociales, la última del año 2019, que la tolerancia social está aumentando, que el 52% de la población encuestada a nivel nacional en el 2013 toleraba la situación de discriminación contra la mujer, y ahora en el último ENARE de 2019 ha subido a 59, de 52 a 59, y que manifestaciones de este tipo se den por personas que influencian en la sociedad y más aún en la población joven, es realmente indignante y requiere sin duda una actuación por parte del Estado. Una pregunta... Tanto ojo para investigar el caso como para prevenir que se sigan cometiendo situaciones tan graves en este país. ¿Este testimonio de este joven TikToker puede ser utilizado como evidencia, como prueba contundente para iniciar un proceso de investigación en su contra? Eso es justo lo que hemos pedido al Ministerio Público, y entiendo que también otras instituciones ya lo han hecho luego, que se tiene que investigar de oficio. El Ministerio Público es el encargado de ver la investigación de situaciones de este tipo, y de hecho, sin duda, ese abrir una investigación cuando ya se produjo una situación como esta, implica investigar con la debida diligencia, implica sancionar de ser el caso y reparar también. Más aún cuando, de acuerdo a información que también está saliendo en medios de comunicación, habrían otros videos más donde además se podría estar revictimizando a la persona que habría sido víctima de este delito hace años ya atrás. Pero en lo que se ha producido el día de esa entrevista es sin duda una situación que no se puede de ninguna manera tolerar y que requiere una actuación del Estado. Pero sobre todo también, y por eso saludo que los medios de comunicación como ustedes estén saliendo a mencionar este tema, sobre todo generar rechazo en la sociedad también, y obviamente adoptar medidas por parte del Estado, de un lado para sancionar lo que ya se produjo, insisto, y de otro lado para prevenir, porque yo creo que todo esto que ha pasado, la muerte de esta pobre jovencita el día de viernes, ya esto es una muestra de que no está cambiando la situación. Y claro, estamos luchando contra una historia de violencia y discriminación contra las mujeres. Y luchar contra una historia implica también adoptar medidas continuas, progresivas y que demuestren una real voluntad política. Ahora, en el año 2018 murió una jovencita en similar situación. Se creó un sistema, se otorgó presupuesto. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Nada. ¿Por qué?
Habría que preguntarnos eso, ¿no? Ahora, ¿de qué manera podría tipificarse este presunto delito por parte de este joven TikToker, ¿no? Que señala que él, con un grupo de amigos, ¿no? Habrían obligado a esta menor de edad a tener relaciones. A ver, aquí ya es un tema penal y que sin duda el Ministerio Público tiene que evaluar desde la opinión de quienes son abogados, abogadas y manejan un poco los temas, porque obviamente quien tiene la última palabra es allí quien ve la investigación penal. Ojo, se cometió un delito en el momento en que las personas, o se habría cometido el delito, eran menores de edad. Y desde ese tiempo, que al parecer ha sido cometido en el año 2005, de acuerdo a la edad de esta persona, ha pasado ya bastante tiempo y entenderíamos que ya habría prescrito, pero ojo, el que haya mencionado y hecho apología de esta situación ahora, ese es otro delito que encaja precisamente en lo que establece el artículo 316 del Código Penal, que es la apología al delito. Y sin duda, la forma como se expresa, cómo lo mencionan en esa entrevista, es realmente digna de rechazo y de la necesidad de que el Estado realice las investigaciones para, con la debida diligencia, determinar qué fue lo que pasó, qué tipo de acción penal se estaría dando, investigar, sancionar y, de ser el caso, reparar. Creo yo que tenemos que trabajar cada vez más en esto. Y en cuanto a la Ahora, falta de insuficiencia de voluntad política, recordemos que juzgados especializados para sancionar la violencia deberían haber, o distritos judiciales, 34 a diciembre del año pasado, y solo hay 8. Esa es una muestra más de que todavía el Estado tiene mucho que hacer. ¿cómo se sanciona el delito de apología, ¿no? ¿Cuáles son las penas? De acuerdo a lo que dice el Código Penal, si es que se tratara de este delito, las penas son hasta 4 años, ¿no? Que además es otro tema que habría que ver, evaluar realmente los tipos penales. Pero yo creo también que más allá de los problemas que puedan presentar las normas, y lo vemos día a día, Alex, es el problema de la aplicación de las normas adecuada por parte de los operadores jurídicos. Por un ejemplo, la ley 3036-4 de violencia contra las mujeres dice que se tiene que recibir toda denuncia que presenta una mujer. ¿Cómo, a pesar de decir eso, por ejemplo, la policía a veces rechaza esos casos porque dice que no es visible la violencia o que qué cosa habrá hecho? Esa es una inadecuada aplicación. Y eso tiene que merecer, como también establece la norma, una sanción a quienes no cumplen sus funciones como funcionarios y funcionarias del Estado que son. El tema es de la aplicación inadecuada de las normas. ¿Consecuencia de qué? De estos estereotipos, de estos patrones que todavía hacen que persista la violencia y la discriminación contra las mujeres, a pesar de lo que sin duda se ha avanzado. Pero ese avance, sin duda, no es suficiente todavía. Acá hay un tema que preocupa también porque se trata de influencers, dos influencers, uno que es un exboxeador, Maicelo, muy conocido, el otro influencer es Macanaki, que tienen miles y miles de seguidores, y algo que usted mencionó, el tema de la tolerancia a hechos de violencia contra la mujer, que acá están mostrando que no hay el más mínimo horror, preocupación por este tipo de actos. Exactamente. Y eso es preocupante porque, como bien se dice, toda la sociedad es responsable, pero cuando se comete por personas que tienen influencia en la sociedad, o se comete, peor aún, por funcionarios y funcionarias del Estado que consciente o inconscientemente toleran este tipo de hechos, la situación se complica mucho más. Y también el hecho de que no haya una suficiente voluntad política se da cuando faltan, por ejemplo, como ahora faltan, suficientes juzgados especializados, aunque la norma establece que debería haber un mínimo presupuesto para realmente implementar lo que establecen las políticas, la falta de una política nacional contra la violencia de género que venimos desde la Defensoría denunciando hace más de un año, la adecuada capacitación y sensibilización a los funcionarios y funcionarias, el funcionamiento de los establecimientos como los centros de emergencia mujer, de manera que se reestructuren y funcionen todos adecuadamente. Todo implica una voluntad, y a los 3 niveles de gobierno, no solamente a nivel nacional, sino regional y local, porque, ojo, los gobiernos locales también tienen un rol importante, y recordamos que acaban de asumir justamente funciones. Hay que buscar que las asuman como debe ser. Ahora, sin duda este es un tema muy sensible que genera mucha preocupación. ¿Qué pasaría si
los partícipes de esta entrevista, ambos influencers, esta persona, el TikToker Macanaki, luego daría una versión de que todo se trató de una broma, ¿no? ¿Ya no se habría practicado el delito de apología en este caso? Es que esto tiene que investigarse, insisto, y por eso es que como Defensoría del Pueblo son los primeros probablemente que hemos levantado la voz desde el Estado de decir que esto se tiene que investigar de oficio, y es el Ministerio Público quien tiene que determinar exactamente qué fue lo que pasó y cómo es que todo esto se ha presentado, porque realmente no vamos a poder seguir así. Nosotros sacamos un pronunciamiento por esta situación de violencia el día martes, y recién ha pasado que ha muerto el día viernes esta pobre joven Catherine para que recién alcemos la voz. ¿Qué estamos esperando? ¿Hasta dónde nos vamos a seguir deshumanizando? ¿Y hasta dónde vamos a seguir tolerando? Incluso nuestros y nuestras jóvenes no estén realmente teniendo por parte del Estado, siendo destinatarios de políticas, y adultos y adultas también, y niños, ni qué decir, que ayuden a erradicar esta discriminación tan enraizada en la sociedad, ¿no? ¿Cómo va precisamente este caso tras la muerte de la joven Catherine Gómez, que sufrió quemaduras del 60% de su cuerpo? Lamentablemente falleció. Este hecho ocurrió en los alrededores de la Plaza 2 de Mayo. El sujeto continúa siendo uno de los más buscados del país. ¿Cómo hacer que esto no quede en el olvido? Es que eso implica realmente que haya una voluntad de todo el Estado y de cada institución por actuar, porque ojo, tenemos que actuar articuladamente. La desarticulación en el Estado es lo que genera mayor problema, porque si policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Centros de Emergencia Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, para cuando no ha fallecido la víctima poder atenderla, no actúan de manera articulada, falla uno, falla todo. Y al fallar todo se va, no solamente ya a victimizar a la víctima cuando no ha fallecido, o incluso a victimizar, a revictimizar también a los familiares de estas víctimas. Y ese es el problema. Cuando alguien viene y presenta una denuncia por el tipo de violencia que sea, es el Estado el que tiene que actuar, porque si no, el Estado está nuevamente, esta vez el propio Estado encargado de garantizar derechos, afectando a los mismos. Y ojo, solo un 29% de las mujeres encuestadas en la encuesta del INEI a nivel nacional manifiesta y sigue manifestando que solo el 29% ha denunciado casos de violencia, y el 71% restante, cuando le preguntan ¿y por qué no denuncian? No se denuncia por miedo, por desconocimiento, por temor, o lo que es peor, porque no confían en el Estado, porque no les da una respuesta adecuada. Entonces es nuestra responsabilidad ver que esto ya cambie, y realmente indigna ver que el tiempo pasa y realmente no hay una respuesta que haga ver cambios reales, cambios profundos en un problema tan grave. Hace unos minutos nosotros dábamos información de los casos de feminicidio que suman a 33, según el programa Aurora, solo en enero y febrero de este año. Sumado a los casos de marzo, ¿usted maneja quizás otras cifras? Sí, y ese es otro punto importante. Ojo, nosotros estamos manejando de los casos que registramos a partir del trabajo de nuestras 40 oficinas y módulos de atención a nivel nacional. A la fecha, 39 casos de feminicidio, 23 tentativas y 9 muertes violentas de mujeres que se tienen que investigar de acuerdo a ley como si fueran feminicidios, porque la mayoría de ellos terminan siéndolo. Pero ojo, la propia ley 3036-4, vigente desde el 2015, que es la integral de protección, sanción y erradicación de la violencia, establece que tendría que haber un registro único de casos. Hay registros de policía, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Público, diferentes registros. Debería haber un registro unificado. Eso sería la importancia también para tener articulado. ¿Y por qué es importante un registro unificado? Porque permite ver la situación de cada víctima, más aún se interoperabiliza este registro, pero además permite adoptar políticas públicas realmente válidas y con el presupuesto adecuado. Y ojo, insisto, mientras no haya realmente una política nacional contra la violencia de género, con presupuesto adecuado, con indicadores, con metas, y que se implemente como se debe implementar y que genere responsabilidad quien no la cumple, no va a cambiar.
Y esto implica también todo lo que es una información preventiva, campañas comunicacionales que ayuden a que sigamos tomando conciencia de lo que está pasando y también a que se sancione a quienes cometen actos de estos tipos, ¿no? Ha señalado usted 39 casos de feminicidio tienen ustedes registrados en lo que va Registrados a la fecha. A la fecha. Y esto, hay otra cifra que también preocupa, ¿no? Que es el número de mujeres desaparecidas, que varios de estos casos podrían ser feminicidio también. Quiero comentar esto que me estás mencionando porque desde el año 2020 como Defensoría del Pueblo venimos llamando la atención de la grave problemática de desaparición de personas por particulares, porque las principales víctimas son mujeres y mes a mes sacamos un reporte que se llama ¿qué pasó con ellas? En el último reporte hemos visto de enero y febrero de este año ya tenemos 983 mujeres desaparecidas, de las cuales, ojo, el 61% son niñas y adolescentes mujeres, o sea, la mayoría, más del 60% siempre son menores de edad. Y desde ese año a la fecha, mensualmente vemos que hay un vínculo muy estrecho entre lo que es la desaparición de mujeres y el feminicidio. En esta última información que acabamos de sacar, y quiero decirlo, de enero a febrero de este año, de los 30 feminicidios que se registraron de enero y febrero, el 30% de los casos antes habían sido reportadas como desaparecidas. El 30%. Esto es gravísimo. Y del año 2022, de las más de 11.500 denuncias de mujeres desaparecidas, solo el 48% han sido ubicadas. ¿Qué pasa con el resto? Y nuevamente lo que te digo, hay normas que obligan, se ha mejorado la normativa, pero todavía el aplicarlas va a depender efectivamente de que haya una voluntad y una responsabilidad quienes no las cumplan. Queda claro entonces y realmente preocupa toda esta situación, estas cifras que se van revelando y que cada vez van aumentando, ¿no? Teníamos nosotros registrado cifras de enero y febrero, ahora usted las ha actualizado, en la cual da cuenta de 39 casos de feminicidio en lo que va del presente año. Ya para terminar, este caso de Macanaki, el TikToker, que sin duda ha generado mucha indignación en nuestra sociedad, en esta conversación que tiene con el ex boxeador Maicelo, ahora aparentemente estaría él señalando, Macanaki, de que habría sido parte de una broma, en un diálogo, una conversación amena. Esto también puede ser un tema muy sensible, porque cuántas personas los están viendo es a través de sus redes sociales y de todas maneras se pone en práctica la apología. Ojo, una broma sobre violación sexual, una broma donde se ofende a las mujeres, una broma donde se ve las relaciones de poder y de control, donde se dice que ella no quería, eso es broma, no son casos, son vidas. Son derechos fundamentales afectados y lo que es peor es un contexto en el cual se está normalizando en un contexto de violencia como el que lamentablemente intolerancia social hay en el país. Y ojo, como lo hemos dicho también en nuestro último pronunciamiento de antes que fallezca Caterine, la emergencia social, los conflictos sociales pueden seguir, pero eso no quita que no se le dé prioridad a una problemática tan grave como la violencia de mujeres. Y en estos supuestos de emergencias, también la data mundial incluso lo demuestra, la situación de violencia se incrementa. No contribuyamos, ni como Estado, ni tampoco como sociedad, a que esto siga pasando. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y el pedido entonces que ha realizado Carolina Garcés, adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, para que la Fiscalía pueda iniciar de oficio esta investigación contra estos influencers, principalmente a Macanaki, sobre estos comentarios que ha hecho sobre hechos que habría participado en el pasado, el año 2005 lo señaló, donde dijo que junto a un grupo de amigos habrían obligado a otra menor a tener relaciones sexuales. Bien, un hecho que sin duda debe investigarse y también de hallarse responsabilidades, debe ser duramente sancionado. Muchas gracias. Gracias también. Bien, precisamente